Hermanos, vamos a proceder ahora al estudio bíblico de esta tarde. Para ello vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Bien, les daremos lectura, mis amados, Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios bendiga su bendita palabra. Hermanos, pues hemos estado analizando varios temas con respecto al bautismo y ya el día de hoy vamos a estar estudiando lo que es la Pascua y la Santa Cena, o más propiamente la Santa Cena. Un poquito de recordatorio, hermanos, del por qué estamos tratando estos temas. Y es que usted deberá recordar que durante la serie de estudios, lo que creemos los cristianos, hemos estado analizando diversas doctrinas de forma muy global. Hemos visto la doctrina de Dios, hemos visto la cristología, hemos visto la soteriología, hemos visto pues todos estos estudios que tienen que ver con lo que nos enseña la Biblia y de lo que deberíamos creer. Y en este último apartado, en este último tiempo, quizá ya llevamos más de 3 meses, hemos estado estudiando la eclesiología, y el estudio de la eclesiología es muy amplio. Y dentro del estudio de la eclesiología hemos visto que la iglesia es la administradora, la dispensadora de los medios de gracia. Por lo tanto, en el orden lógico de lo que hemos estado estudiando, ya hemos analizado el bautismo y lo hemos hecho con bastante contenido, digamos. Casi nos hemos llevado 2 meses en los estudios del bautismo, porque es muy importante hacer muchas precisiones al respecto. Y ahora pues corresponde el turno a la Santa Cena. Dentro de estos estudios solamente tenemos 2 sacramentos. Recuerde usted, el bautismo y la Santa Cena. Y el día de hoy estaremos analizando un principio de lo que es la Santa Cena. Vamos a estar estudiando algunos pasajes bíblicos, por lo cual vamos a el punto y vamos a orar primero antes para que el Señor sea glorificado a través de la palabra. Oramos. Señor, en el nombre de Jesucristo, pedimos humildemente tu bendición, tu presencia en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que nos des todo lo que necesitamos para que podamos no solamente acercarnos a las Escrituras, sino que hallemos de las Escrituras conocimiento, hallemos de las Escrituras una aplicación a nuestra vida que nos edifique, Señor, y nos haga ver cuál es tu voluntad para todos nosotros. Lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dividir este estudio solamente en 2 secciones, 2 partes muy importantes, que creo yo tienen que ver mucho con el inicio, los orígenes, tienen que ver con cómo es que se está o cómo es que surge la Santa Cena. Y tenemos que mencionar, mis amados, que a diferencia del bautismo, de la Santa Cena tenemos muchísima información. Tenemos no solamente las referencias en los pasajes bíblicos donde Jesucristo mismo no solamente lo manda, sino lo practica. Por ejemplo, a diferencia de la Santa Cena, el bautismo es un mandato de Cristo, pero que Cristo, digamos, no llevó a cabo de una forma presencial. Los apóstoles no lo vieron bautizar a personas. Los apóstoles obedecieron la orden de Jesucristo, y la única persona que hemos visto que está bautizando gente es Juan el Bautista. Pero de la Santa Cena, por lo menos los 4 evangelios coinciden en señalar el momento
coinciden en señalar el ambiente, coinciden en señalar las palabras que Jesucristo hace para instaurar la Santa Cena. Por supuesto, Juan no lo dice tan abiertamente, pero entendemos que los capítulos 13 hasta el 17, Jesús está hablando en ese contexto de la Santa Cena. Mateo, Marcos y Lucas les gusta señalarlo con mayor precisión y estos tres evangelios recogen las palabras que Jesús dice, palabras que Pablo también va a relatar en la epístola de los Corintios, la primera en el capítulo 11. Entonces, a diferencia del bautismo, la Santa Cena realmente tenemos bastante información, tenemos mucha mayor certeza de cómo debe ser la Santa Cena que del bautismo. Pero esto no significa, mis amados, que la Santa Cena esté carente de controversias, porque las hay. Y vamos a analizar esto más a detalle después o más adelante, ¿verdad? Bien, Pablo nos habla también, por supuesto, de cuál debería ser la correcta administración de la Santa Cena. Hemos estudiado en muchas ocasiones 1 Corintios 11 y hemos señalado allí cuáles son las instrucciones del apóstol Pablo para la iglesia antes de proceder a la Santa Cena. Lo que él menciona es de que cada creyente debe analizarse y debe probarse cómo está, para que de esta manera al acercarse a la cena del Señor lo haga con pleno conocimiento y lo haga con plena convicción. Pero esto también lo meditaremos un poco más adelante. Lo que nos interesa por ahora es ver cómo surge entonces esta Santa Cena. Y voy a usar una palabra, mis amados, que a veces no nos gusta mucho porque pues como que la rechazamos. Y es la palabra evolución. Y a veces hay que usarla. Pero recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo los sacramentos, también se les llama por algunos teólogos sacramentos sangrientos, porque pues, obviamente la circuncisión y la Pascua son derramamiento de sangre, y el sacramento de la Pascua tenía una mención muy especial, y esto fue evolucionando o fue cambiando por Cristo, porque Cristo ahora instaura la Santa Cena. Y esto, para la iglesia primitiva, realmente no tuvo mucha dificultad de aceptar. La iglesia primitiva sabía que el origen de la Santa Cena era la Pascua. Y había una derivación no solamente teológica, sino lógica también, de haber estado antes sacrificando un cordero. Ahora Cristo se sacrifica por nosotros y entonces Él instaura esta cena representativa de su muerte, de nuestro perdón de nuestros pecados. Y entonces esta transición de la Pascua a la cena fue completa y fue bastante clara. Casi no hubo problemas en las iglesias primitivas, pero como dije hace un momento, con el bautismo sí hubo muchos problemas. De hecho, usted sabe que por el siglo I más o menos hubo un movimiento muy interesante que se llamó el movimiento judaizante. ¿Qué es este movimiento? Bien, eran creyentes que además de haber aceptado a Cristo, seguían enseñando que era necesaria la circuncisión. Para estos judíos cristianos, digamos que el mandato de Cristo no era concluyente, no era algo que la iglesia tenía que aceptar a rajatabla, y por lo tanto tenía la iglesia que identificarse con Cristo a través de la circuncisión. Esto, por supuesto, pues produjo muchas reacciones por parte de los apóstoles, que también hemos estudiado en alguna otra ocasión aquí en la Iglesia del Divino Salvador. Pero con la Santa Cena no hubo problema. Los judaizantes inclusive no estaban a favor de que se siguiese celebrando la Pascua antigua. No había una enseñanza clara de parte de estas personas, porque ellos sabían muy bien que Cristo ahora era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, la Santa Cena fue aceptada desde el principio como un sacramento que va a reemplazar a la Pascua, dando por sentado que el sacrificio de Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua. El sacrificio de Cristo apuntaba a la Pascua porque allí veíamos, evidentemente,
claramente al Cordero de Dios, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Y a diferencia de la Pascua, Cristo se había ofrecido una vez y para siempre por los pecados del pueblo. Y esto, mis amados, es bastante ilustrativo, porque en el Nuevo Testamento empezó a decirse que Cristo entonces era nuestra verdadera Pascua. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice el texto: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tenemos entonces, amados hermanos, esta transición, esta evolución, este cambio de la Pascua antigua a ahora celebrar la Cena del Señor, porque ahora ese Cordero que antes funcionaba como el sustituto perfecto del pueblo, de los pecados, ahora es cambiada por Cristo, quien es el sustituto perfecto, pero en esta ocasión no solamente de toda la humanidad, no solamente de una vez y para siempre, porque a diferencia del sacrificio de Cristo, la Pascua era una fiesta que se representaba año tras año. Año tras año había un cordero muerto. Año tras año se sacrificaba y se derramaba sangre de animales para de esta manera redimir los pecados del pueblo. Pero cuando Cristo viene y cuando Cristo muere, esto sencillamente, mis amados, es superado. Y por esta razón los cristianos comienzan a celebrar más la cena del Señor. Por lo tanto, la idea central de la Pascua es esta idea de la sustitución, del cambio de una vida por otra. En las tradiciones antiguas, cuando usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que esta era la razón por la cual las personas colocaban sus manos sobre los animales y después se procedía a matarlos. Porque de esta manera una persona transmitía sus pecados en la vida de ese animal, y cuando ese animal moría, bueno, eso era la redención que Dios hacía en la vida de todo el pueblo. Ya no había necesidad de que algo hiciese esa persona porque el pecado ya estaba pagado. Pero desafortunadamente la sangre de este animalito era efectiva por lo menos por un año. Al siguiente año tenía que ofrecerse otra vez la Pascua. Y eso era un rito muy riguroso que se repetía, como dije hace un momento, año tras año. Y creo usted sabe cuáles eran las características de este cordero. Un cordero perfecto, sin mancha, que da su vida para que el pueblo viva. Vamos a leer solamente 8 versículos de Éxodo capítulo 12 para hallar las referencias a esta fiesta. Pero pues yo le invito a que realmente haga una lectura de todo el pasaje. Espero que lo pueda hacer en algún momento de su tiempo. Éxodo 12 del 1 al 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis en las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El pasaje nos habla de que este es el momento en el que Dios instaura la Pascua. Y la Pascua era esta representación, este sacrificio de este cordero, para que el pueblo fuese salvo, para que el pueblo pudiera salir de Egipto y pudiera ir al desierto y adorar al Señor y posteriormente entrar a la tierra prometida. Ese era el proyecto original
Ese era el proyecto de Dios que les había puesto al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel obedeció esa noche y ciertamente cada familia sacrificó su cordero, cada familia comió de ese cordero y cada familia, cuando obtuvo esta promesa del Señor, salió junto con todo el pueblo y empezaron a disfrutar de una libertad sin los egipcios. Bien, es claro en toda la Biblia cómo ese cordero sin mancha se va a personificar en la persona de Jesucristo. Cómo los escritores del Nuevo Testamento identificaron a Cristo como el verdadero Cordero de Dios, como el verdadero Cordero que era muerto por causa de nuestros pecados. Y hay tres pasajes que me gustaría compartir para que los veamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, que lo he narrado. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hace falta, mis amados hermanos, ser muy inteligentes como para concluir que Juan el Bautista evidentemente está también comparando a Cristo con este cordero que se sacrifica desde el Antiguo Testamento, pero a diferencia de ese cordero, el poder de Cristo y la pureza de Cristo es tan vasta que incluso alcanza a purificar el pecado de todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada familia tenía que sacrificar su propio cordero. Es muy ilustrativo que cada familia tenía que elegir su propio sacrificio. ¿Por qué? Pues porque evidentemente un corderito no podía purgar el pecado de todos al mismo tiempo. Jesús sí lo hace. Apocalipsis también nos marca y nos narra acerca de este cordero. Dice Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis es uno de los libros que tiene más referencias a Jesucristo como este Cordero de Dios. Como este Cordero inmolado, como este Cordero que nos dice el texto en Juan, es digno de abrir los sellos. Vamos con otro pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando leemos todos estos pasajes, mis amados, es fácil comprender por qué la Santa Cena no tuvo o no tuvo, digamos, ninguna oposición. La Santa Cena no tuvo ninguna controversia en el primer siglo. La gente lo aceptó. El problema fue que después hubo unos pequeños malentendidos, especialmente en la epístola de los Corintios, cuando dice Pablo que la gente empezó a tomar la Santa Cena como un banquete de fiesta y empezaron a emborracharse y entonces ya hicieron un desorden de lo que era originalmente la Cena del Señor. Pero en principio no hubo confusión al respecto. En principio, toda la iglesia cristiana aceptó que ese cordero era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, mis hermanos, la iglesia se fue desarrollando, fue creciendo, y la Santa Cena se tomó literalmente como esta celebración que Cristo había instaurado y que la iglesia no tenía ningún problema en celebrar. Las controversias que se originaron con la Santa Cena surgieron incluso después del quebrantamiento de la iglesia en la Reforma. Algo de eso vamos a estudiar un poco más adelante. Pero la Santa Cena, mis amados, en su significado tiene que ver tanto con esta sustitución de la que hablábamos, como también de la nutrición que Dios hace de nuestras vidas.
Cuando Cristo instaura la cena del Señor, Él menciona que esa nueva cena es el nuevo pacto en su sangre. Y cuando Jesucristo muere en la cruz y dice, consumado es, entonces, mis amados, allí es donde el pacto de gracia comienza a tener vigencia. Donde nosotros a través de Cristo somos perdonados de nuestros pecados. Y por esta razón no necesitamos más sacrificios. Por esta razón no necesitamos inmolar un cordero año tras año. Porque Cristo es el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado de nosotros. Y cuando Cristo hubo cenado, esto fue lo que nos adelantó. Si regresamos a 1 Corintios 11, no lo voy a colocar, pero quiero que por favor lo tengan presente. 1 Corintios 11, versículo 23 al 26, dice el apóstol Pablo que cuando Jesús hizo todas estas cosas, dijo, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo instauró la Santa Cena para que nosotros pudiésemos nutrirnos, pero también pudiésemos proclamar su palabra. Y quiero compartir una frase que dice Juan Calvino al respecto de lo que significa la Santa Cena. Él dice, después de recibirnos como familia en Dios, y no para servirse de nosotros como criados, sino para tenernos en el número de sus hijos, a fin de conducirse como buen padre de familia, se preocupa de sus hijos y descendientes, piensa en el modo de sostenernos durante nuestra vida y no contento con esto, nos quiso dar seguridad de su perpetua libertad hacia nosotros, dándonos una prenda de ellos. A este fin instituyó por medio de su unigénito Hijo otro sacramento, a saber, un banquete espiritual en el que nuestras almas sean mantenidas y sustentadas para la bienaventurada inmortalidad. La Santa Cena, mis amados, entonces apunta precisamente a esa eternidad en la que estaremos disfrutando al lado de Dios. Jesucristo, cuando instaura la Santa Cena, Él desea que nosotros la celebremos también como ese símbolo de comunión con Él y comunión, por supuesto, con la iglesia. Ahora bien, vamos a ir a lo que serían los elementos de la Santa Cena, que es la segunda parte de este estudio. Bien, hay un pequeño problema, mis amados, cuando hacemos una comparativa entre lo que es la Santa Cena y el bautismo. Porque el bautismo, ciertamente, recuerden ustedes lo que dijimos en reiteradas veces, el bautismo es un signo. El bautismo, mis amados, es ese sello que Dios hace con nosotros para refrendar el pacto que Él tiene con su pueblo. No que el bautismo sea una imagen, atención a eso, o una representación de algo que sucede. Ciertamente hay un lavamiento de nuestros pecados y eso es lo que simboliza el agua. Pero no como los bautistas, nuestros hermanos bautistas mencionaban acerca de que es una imagen perfecta de una muerte y resurrección de nosotros. No se está hablando de eso. Ahora, cuando hablamos de la Santa Cena, no podemos evitar relacionar lo que son los elementos con lo que es o fue el sacrificio de Cristo. Pero debemos tener un poquito de cuidado para que no nos vayamos a un extremo, como para afirmar que esos elementos literalmente son el cuerpo y la sangre de Cristo. Algo que vamos a analizar con mayor detenimiento en la próxima sesión, pero que por ahora tenemos que resaltar como sigue. Los elementos de la Santa Cena son signos. El pan y el vino representan una realidad espiritual, representan el mandamiento espiritual que recibimos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y atención a lo que dice el doctor Gerald Niehaus, que parece muy sutil, pero es muy importante. Él dice que representan el mandamiento espiritual que recibimos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es decir, no que recibamos literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo,
Porque hay algunas doctrinas que hablan acerca de que cuando las personas consumen ese pan y ese vino, literalmente están comiendo a Cristo, literalmente están tomando de Cristo. Y esto hace que la Santa Cena se convierta en un nuevo sacrificio de Jesús. Por eso, mucho cuidado. No existe algo como eso en las Escrituras, porque Cristo se ofreció una vez y para siempre por los pecados, el justo por los injustos. La Santa Cena funciona un poco más a un nivel espiritual de alimentación y sustento. La Santa Cena, nuestro Dios nos alimenta y sustenta y nos invita a que vayamos a Cristo y nos sostengamos en la promesa que Cristo nos ha dado. La Santa Cena nos ayuda a ver cómo Cristo desde el Antiguo Testamento está redimiendo a su pueblo. Cómo Cristo desde el Antiguo Testamento está observando a su pueblo. Cómo Cristo desde el Antiguo Testamento se está prometiendo a su pueblo. Para que cuando nosotros leamos el Nuevo Testamento nos demos cuenta que Cristo estuvo allí todo el tiempo. Y que Cristo está con nosotros ahora. Que Cristo es Dios, que Cristo es preexistente y que Cristo es eterno y que Cristo tiene un destino para todos y cada uno de nosotros en gloria. Bendito sea su nombre. Por eso la Santa Cena apunta a ese ministerio de Cristo, pero también apunta a las promesas de Cristo. Porque Él recuerda, o Él nos recuerda, mis amados, que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos celebrando lo que es ese nuevo pacto. Ese pacto de gracia, en el que el hombre ya no necesita hacer nada por su salvación, sino lo único que se requiere de ese hombre para ser salvo es que ejerza fe en Jesús. Es que ejerza fe en el sacrificio de Jesucristo. Que ejerza fe en lo que Cristo ha hecho. Y dijéramos nada más. Cristo por eso nos sostiene en ese pacto. A veces hay muchas tentaciones en la vida cristiana y una de ellas es asumir o suponer que yo necesito hacer algo más para hallar más gracia delante de Dios, para que Dios conceda ciertas cosas que yo quiero. A veces hay gente que ayuna, por ejemplo, como una especie de sacrificio delante de Dios, como una especie de agradarle más a Dios. Pero el ayuno no es para eso. Hay gente que dice, vamos a organizar una velada de oración y vamos a estar toda la noche orando, pero no es esa la intención de la oración, de hecho. El doblegar la voluntad de Dios para que Él haga lo que yo quiero, no es eso lo que Dios quiere ni lo que Dios dice. Pero hay gente que tristemente tiene un mal concepto de todas estas cosas que aunque son buenas, no significa que sean medios para ganar un poco más de gracia. Cristo hizo toda la obra y no necesitamos agregar más. Por lo tanto, necesitamos que Cristo nos sostenga y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos que la obra ya está pagada, que la deuda ya está pagada, perdón, que la obra de salvación ya fue hecha. Y entonces los elementos como tales siguen siendo signos. No tienen ninguna conversión o ningún poder real. Todos estos elementos que son habituales en la cena y en la Pascua tienen un nuevo significado, pero no significa que estén cargados de cierto poder. Aquí tengo que hablar un poquito acerca de lo que creen los católicos y lo que creemos los cristianos y lo que creen incluso los luteranos. Verá, los católicos piensan
que cuando el sacerdote ora y pide que Dios venga y habite realmente en la cena del Señor, o como ellos le llaman en la Eucaristía, que no está mal dicho, por cierto, pero que ellos lo asumen más así. Ellos creen que la transubstanciación, o a eso se le llama transubstanciación, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos lo creen así. Pero si esto es así, entonces esto significa que la misa es un ofrecimiento nuevo de Cristo. La misa lo que hace, mis amados, y por lo cual no estamos de acuerdo con la forma de administrar el sacramento en ese aspecto, es que la misa entonces se convierte en un sacrificio de Cristo otra vez. Y si esto es así, significa entonces que el sacrificio de Jesús es insuficiente, que no es vasto, que no está completo. Y obviamente, mis amados, la Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Los luteranos tienen una doctrina más o menos similar que se llama la consubstanciación. Y la consubstanciación consiste simplemente en que no es que el cuerpo no es que el pan y el vino se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor, pero ellos creen que está en conjunto, que está al ladito, de alguna manera espiritual. Cristo, su cuerpo, su sangre están allí. Pero también tenemos que discrepar con ellos respecto a esto. ¿Qué es lo que creemos los cristianos reformados? Bien, que este pan y este vino simplemente son signos, son representaciones simbólicas. No significa literalmente que el pan sea sagrado en el sentido de que algo pase con ese pan, tenga un poder curativo, milagroso de perdón de pecados. No, es un signo, es un símbolo. Pero como símbolo, por supuesto que también implica que tengamos respeto, no por el símbolo en sí, sino por lo que representa, lo que hay detrás de ese símbolo. Si nosotros no tomamos un momento para pensar seriamente en el sacrificio de Cristo, mis amados, entonces nos estamos equivocando. Porque significa que estamos tomando a la ligera el sacrificio del Señor. Aun cuando los elementos, sigan siendo signos, mis amados, tienen un nuevo significado. Y por eso merece respeto la cena del Señor. Los signos indican en realidad, una realidad, y esa realidad es Cristo vino y murió por nosotros. Y esa es una imagen que se nos queda grabada. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Porque recordamos que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Porque recordamos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nos recuerda y nos apunta tanto al Antiguo Testamento como a la resurrección, y por supuesto nos apunta a la eternidad, de que Cristo estará con nosotros. Porque si entonces los elementos son convertidos en otra realidad, perderían su función de signo. Y ya no tendría caso ni siquiera que Jesús hubiese ordenado esto. Porque Jesús no tendría la autoridad de ordenarlo, debido a que eso demostraría que el sacrificio de Cristo es insuficiente. Pero como hemos visto, mis amados, el sacrificio de Jesús fue completo. De manera, hermanos, ¿qué le parece nuestro primer estudio? Vamos a profundizar un poquito más en estas posturas doctrinales para que nos quede muy claro y no andemos errando, equivocándonos, sobre todo cuando vayamos a celebrar la cena del Señor. Oramos. Padre,